Bienvenido, hermano en la fe. Este es un espacio donde exaltamos el nombre de Cristo, compartimos la verdad de su palabra y anunciamos su pronta venida. Aquí no solo verás contenido, experimentarás el poder del Evangelio. Prepárate para ser edificado, confrontado y animado a vivir para la gloria de Dios. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje. El Rey viene pronto. ¿Sabías que Satanás ya conoce su destino, pero aún así sigue luchando? Esta es la historia del juicio final que sellará su eternidad. El querubín de luz, el origen glorioso de Lucifer. Antes de la oscuridad, antes de la traición, antes del primer pecado, hubo luz. Una luz brillante, deslumbrante, creada no por error, sino por voluntad divina. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es portador de luz. Dios, en su majestad, lo formó con perfección. No había mancha, ni sombra, ni corrupción en él. Desde su nacimiento celestial, fue adornado con piedras preciosas, ónice, jaspe, esmeralda. Cada parte de su ser reflejaba gloria, belleza y poder. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, declara Ezequiel. Lucifer no era un ángel cualquiera. Fue ungido como querubín grande y protector, una de las más altas posiciones entre los seres celestiales. Tenía acceso al monte de Dios, al trono mismo de la gloria eterna. Se movía en medio de piedras de fuego, un símbolo del poder, la santidad y la cercanía con el Altísimo. Era un adorador, un protector del trono, un embajador del resplandor divino. Los ángeles lo miraban con asombro. Resplandecía con una belleza que solo podía venir de Dios. Imagina por un momento ese escenario. La luz pura del cielo brillando sobre un ser diseñado para reflejarla. Un corazón creado para adorar. Una voz que posiblemente cantaba con poder y dulzura ante el Creador del universo. Pero aquí comienza el misterio. ¿Cómo un ser tan perfecto, tan elevado, tan cercano a Dios, llegó a convertirse en el enemigo supremo? ¿Qué ocurrió en el corazón del querubín para que la luz diera paso a las tinieblas? La perfección que portaba, el esplendor que lo cubría, y la posición que tenía, fueron las mismas semillas que alimentaron algo impensable. Orgullo. Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo. Su belleza le sedujo, su sabiduría le enalteció, y en lo más profundo de su ser, nació el deseo más peligroso del universo, ser como Dios. Así se siembra la tragedia más antigua del cosmos. Y con ese susurro oculto en su interior, nos dirigimos al siguiente capítulo. La rebelión que lo cambió todo. La primera rebelión, orgullo, envidia y caída. El brillo de su gloria lo cegó. Lucifer, el querubín de luz, dejó de mirar al Creador, y comenzó a mirarse a sí mismo. Lo que antes era reverencia se convirtió en arrogancia. Lo que fue adoración, se transformó en ambición. En su interior, una tormenta comenzó a gestarse. Ya no le bastaba con reflejar la gloria divina. Quería ser la fuente de esa gloria. Quería el trono, no para rendirle homenaje, sino para ocuparlo. Y entonces, 5 declaraciones brotaron de su corazón, como dagas contra el cielo. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. 5 yo que lo alejaron para siempre del corazón de Dios. 5 escalones hacia el abismo. La criatura quiso destronar al Creador. Este fue el primer pecado del universo. No ocurrió en la tierra, ni en un cuerpo humano, ni en un acto visible. Ocurrió en lo más profundo del corazón de un ser celestial. Lucifer, creado perfecto, fue hallado en maldad. Su orgullo marcó el inicio de la gran traición cósmica. Y con él, no cayó solo. Arrastró en su engaño a una tercera parte de los ángeles del cielo. Lo sedujo con su carisma, con promesas de grandeza, con mentiras disfrazadas de libertad. Lo que comenzó como una semilla de orgullo, se convirtió en una rebelión angelical. El cielo, que antes vibraba con la armonía de millones de voces adorando a Dios, ahora temblaba ante la insurrección. Pero en el trono, Dios no se inmutó. El Altísimo, eterno y soberano, no puede ser derrocado. Lucifer podía alzarse, pero jamás podría usurpar al Eterno. Y así, el día llegó. La rebelión estalló, y con ella, la guerra. El cielo, ese lugar de paz absoluta, se convirtió en campo de batalla. Miguel, el gran príncipe celestial, se levantó con los ejércitos de Dios. La batalla era inevitable. Y es ahí, donde nos dirigimos ahora. Al clímax del conflicto celestial. Donde el orgullo encontró su juicio.
y la luz caída fue arrojada del cielo. La guerra en el cielo, la expulsión del adversario. El silencio se rompió. El cielo, antes lleno de cánticos, ahora rugía con ecos de guerra. Lucifer ya no era un adorador, era un líder de rebelión. Con una tercera parte de las huestes celestiales bajo su mando, levantó su estandarte contra el trono eterno. Pero Dios no se sienta indiferente ante la traición. El juicio fue pronunciado. Y entonces, Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se levantó. Una guerra sin precedentes estalló en lo alto. Una guerra no de espadas físicas, sino de poder, gloria y autoridad. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón peleó con los suyos. Pero no prevalecieron, porque nadie puede prevalecer contra Dios. Lucifer, la estrella caída, fue vencido, y con él, todos los ángeles que le siguieron en su orgullo. Ya no hubo lugar para ellos en los cielos. Entonces, sucedió lo impensable. Fueron arrojados fuera, expulsados, despojados de su lugar, lanzados a la tierra como relámpago. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Ya no era Lucifer, ya no era el portador de luz. Ahora era Satanás, el adversario, el acusador, el engañador, el destructor. Sus ángeles, ahora demonios, cayeron con él. Lo que una vez fue un coro celestial, se convirtió en una horda oscura. El cielo, limpio de corrupción, volvió a brillar con gloria. Pero la tierra se convirtió en el nuevo campo de batalla. Y Satanás, herido pero no rendido, comenzó su plan, destruir lo que Dios ama, al ser humano. El conflicto había cambiado de escenario. Y ahora, sus ojos se fijaron en un nuevo objetivo. Un huerto, una pareja, un mandato divino. Allí, en medio de la belleza del Edén, el enemigo preparó su próxima jugada. El engaño más antiguo. La mentira que aún resuena en nuestros días. El engaño en el Edén, la caída de la humanidad. La guerra en el cielo había terminado, pero la batalla espiritual apenas comenzaba. El enemigo caído, Satanás, ya no tenía acceso al trono, pero sí tenía un nuevo objetivo, la corona de la creación. El ser humano, hecho a imagen de Dios. Frágil, sí, pero lleno de propósito. Y en medio de un jardín perfecto, el Edén. Bajo árboles que ofrecían vida y belleza, Satanás hizo su movimiento. No llegó con fuego ni violencia. Llegó con palabras. Tomó la forma de una serpiente astuta, más sagaz que todas las bestias del campo. No atacó a Eva con fuerza. La envolvió con duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? No moriréis. Seréis como Dios. 3 frases, 3 mentiras, 3 anzuelos que capturaron el alma humana. Eva escuchó, miró, y tomó del fruto prohibido, y luego se lo dio a Adán. En ese instante, el eco del cielo se estremeció. El pecado entró en el mundo. La comunión se rompió. La luz se opacó. Y lo más trágico, el ser humano, que había sido puesto para gobernar sobre la creación, entregó su autoridad al enemigo. Lo que debía ser un jardín de vida, se convirtió en un campo de muerte. La vergüenza cubrió al hombre y la mujer. Corrieron a esconderse de aquel que antes buscaban con gozo. Y Dios descendió al jardín con una pregunta que aún resuena. ¿Dónde estás? Desde entonces, la humanidad vive separada de su Creador, muerta espiritualmente, culpable, y bajo la influencia del usurpador. Satanás logró lo que buscaba: corromper la imagen de Dios en el hombre, esclavizar lo que debía ser libre, gobernar en la sombra de la rebelión. Pero incluso en ese momento de traición, Dios pronunció una promesa, una profecía, una declaración de guerra espiritual. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza. Génesis 3:15. Desde ese instante, comenzó una historia de redención. Una batalla silenciosa que se desarrollaría a lo largo de generaciones. Entre el bien y el mal, entre la verdad y el engaño, entre el Dios eterno y el enemigo caído. Y en esa historia, Satanás no se quedó quieto. Siguió moviéndose, acusando, destruyendo, sembrando odio y mentira entre los hombres. Así llegamos al próximo capítulo, la obra del acusador de los hermanos, que aún en la tierra, sigue conspirando contra el cielo. El acusador de los hermanos, Satanás en el Antiguo Testamento.
La humanidad había caído, pero Dios no abandonó su plan. Aunque el enemigo usurpó autoridad, el Creador trazó un camino de redención, una línea sagrada, un pueblo apartado, una promesa que atravesaría generaciones. Pero Satanás no se retiró, no se rindió, siguió operando en las sombras, no solo como tentador, sino ahora como acusador. Desde los días antiguos, su voz se oía en el tribunal celestial, no con gritos, sino con argumentos, no con fuego, sino con astucia legal. Aparece en el libro de Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, y allí, Satanás se presenta ante Dios, acusando con sarcasmo. ¿Teme Job a Dios de balde? Satanás no pidió permiso para destruir, pidió permiso para probar, y cuando se le dio acceso, desató sobre Job tormentas, ruina, enfermedad, soledad y desprecio. Su objetivo no era el dolor, era la fe. Quería que Job maldijera a Dios en su rostro, pero fracasó. Luego, lo vemos en los días del rey David. Una Crónicas 21:1 dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer censo del pueblo. No necesitaba poseerlo, solo susurrarle una idea, un pensamiento de orgullo, una decisión que parecería inofensiva, pero que traería juicio. Y más adelante, en Zacarías 3, Satanás se presenta ante el Señor para acusar al sumo sacerdote Josué, el representante del pueblo en el templo. Allí estaba Josué, vestido con ropas sucias, y el acusador, listo para señalar, para condenar, para destruir. Pero Dios no lo permitió. Jehová te reprenda, oh Satanás. Zacarías 3:2. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos el patrón claro. Satanás tienta, incita, acusa, divide, y siempre busca corromper lo sagrado. No se conforma con ver caer a un hombre. Quiere derribar la promesa misma de redención. Quiere destruir el linaje, interrumpir el plan, romper la esperanza. Pero no puede, porque aunque tiente, aunque acuse, no tiene la última palabra. El cielo guarda silencio, pero no está inactivo. El tiempo avanza, y un día, el enemigo enfrentará algo que jamás imaginó. Al Hijo del Dios viviente, no en trono, sino en desierto. Allí, cara a cara, la batalla sería directa, y la mentira, confrontada con la verdad. El enfrentamiento en el desierto, tentando al Hijo de Dios. Pasaron siglos desde la caída. Satanás había acusado profetas, engañado reyes, corrompido naciones. Parecía moverse sin freno, como si el plan de Dios estuviera siempre en peligro. Pero no lo estaba, porque en el silencio de los tiempos, el Verbo se hizo carne. Jesús, el Hijo Eterno, nació en humildad, no en palacios, sino en un pesebre, no entre ejércitos, sino entre ovejas. Y cuando el tiempo fue perfecto, el Espíritu lo llevó al desierto. 40 días, sin comida, sin compañía, solo el Hijo y el enemigo. Fue allí, en la debilidad más cruda, que Satanás hizo su movimiento. Como en el Edén, no llegó con cadenas, llegó con palabras. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate desde el pináculo del templo. Todo esto te daré, si postrado me adoras. 3 tentaciones, 3 ataques, 3 formas de intentar lo imposible. Hacer que el Hijo desobedezca al Padre. Satanás no solo apelaba al hambre de Jesús, apelaba a su identidad, a su misión, a su derecho como rey. Pero Jesús no cayó, porque no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la del que lo envió. Y cada vez que el enemigo habló, Jesús respondió con la palabra: escrito está. No gritó, no discutió, no necesitó milagros, solo obediencia. Con la espada del Espíritu, cortó cada mentira. Y al final, el tentador tuvo que huir. En ese desierto, el Hijo reveló algo crucial. Satanás no es invencible, no es omnipotente, no es dueño de la historia. Allí, frente al rostro de Cristo, el enemigo fue expuesto, ya no como una figura mítica, sino como lo que realmente es, el acusador vencido por la verdad. Pero Satanás no se retiró del escenario. Aunque fue derrotado en esa confrontación, aún tenía esperanza de torcer la historia, porque si no podía destruir al Hijo con tentación, lo intentaría con traición, engaño y muerte. Y así, el enemigo movió sus piezas, para el acto más oscuro de todos,
La cruz. Los días del Mesías, Satanás durante el ministerio de Jesús. El desierto fue solo el comienzo, porque Jesús no vino a esconderse, vino a caminar entre nosotros, a confrontar el mal cara a cara. Y desde sus primeros pasos públicos, el infierno se estremeció. Donde Jesús iba, el reino de Dios se manifestaba. Los ciegos veían, los cojos andaban, y los demonios gritaban. Sí, gritaban, porque la sola presencia del Hijo los hacía temblar. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Satanás no podía ignorar el avance del reino. No podía esconder su reacción. Así que desató su contraataque. Los demonios se manifestaban con violencia, oprimiendo cuerpos, mentes y almas. Niños atormentados, hombres encadenados, viviendo entre sepulcros. Mujeres dobladas por el dolor invisible del alma. Pero Jesús liberaba a cada uno con autoridad que nunca se había visto. No necesitaba rituales. No gritaba como los exorcistas humanos. Solo decía, «Sal de él». Y el infierno obedecía. El enemigo observaba y se desesperaba. Entonces ideó otro plan. No era suficiente poseer cuerpos. Necesitaba quebrar la misión desde adentro. Y encontró un acceso. En un corazón debilitado por la avaricia. Satanás entró en Judas. No fue de golpe, no fue dramático. Fue sutil, frío, como una sombra que se desliza sin ruido. Una conversación secreta. 30 piezas de plata. Un beso falso en el huerto. El traidor actuó. Pero detrás del telón estaba el enemigo de siempre. Parecía que la victoria era suya. Los discípulos huyeron. El Hijo fue arrestado. Y la cruz se levantó. Pero lo que Satanás no sabía era que ese aparente triunfo sería su sentencia de muerte. Porque en la cruz no solo colgaba un hombre inocente, colgaba el Cordero de Dios, el sacrificio eterno, el único que podía romper el acta de acusación escrita por el acusador. El cielo enmudeció, la tierra tembló, y el infierno no entendió lo que acababa de suceder. Porque lo que parecía derrota estaba por convertirse en la mayor victoria de la historia. El golpe mortal, la derrota de Satanás en la cruz. El cielo lloró, la tierra se oscureció, y en el mundo invisible, una batalla fue sellada. Porque aunque los clavos atravesaron las manos del Mesías, aunque su sangre tiñó la cruz, no fue una derrota, fue un juicio. En ese madero, aparentemente débil, se desató el golpe más poderoso jamás visto en el universo. El apóstol Pablo lo diría siglos después, como una revelación que atraviesa las edades, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Triunfo, victoria, no desde un trono, sino desde una cruz manchada de sangre. Jesús desarmó a los poderes espirituales, les quitó su autoridad, su derecho legal, su poder de acusación. ¿Por qué? Porque el acta, la larga lista de pecados, de culpas, de condenas, esa que Satanás usaba para acusar a cada alma, fue cancelada, clavada junto al cuerpo del Cordero, sellada con su sangre, anulada para siempre. Satanás no lo vio venir. Su astucia no fue suficiente. No entendió que cada latigazo, cada burla, cada espina, eran parte del plan eterno. Un plan más antiguo que el tiempo. Un sacrificio preparado antes de que existiera el primer pecado. La cruz no fue un accidente. Fue el campo de ejecución del pecado. Y también, el campo de batalla donde el enemigo fue derrotado. Cristo gritó, «Consumado es». Y en ese grito, retumbó la caída del imperio de las tinieblas. El velo del templo se rasgó. Los sepulcros se abrieron. Y el acceso al Padre fue restaurado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay acusación que tenga validez ante el trono. Porque la sangre del Cordero habló más fuerte que la voz del acusador. Y esa sangre sigue hablando hoy. Pero el enemigo no ha terminado aún. Aunque herido, aunque vencido, aún ruge buscando a quien devorar. Y su tiempo ya no es eterno. El último engaño, Satanás en los tiempos finales. Aunque herido en la cruz, Satanás no se retiró en silencio. Como serpiente astuta, ha seguido tejiendo su telaraña de mentiras, esperando, maquinando, preparando su última jugada. La Biblia lo revela con claridad profética. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Satanás no ignora su destino, pero tampoco se rinde. Por eso se disfraza de ángel de luz. Levanta falsos cristos, falsas doctrinas, falsos profetas. Y finalmente, en el clímax de los tiempos, levanta a su mayor instrumento, el anticristo, un líder mundial, carismático, blasfemo, empoderado por el mismo adversario, con señales, prodigios y engaños. Engaña a las naciones, persigue a los santos, instaura una religión global de rebelión. Los que no se postren ante su imagen serán perseguidos. La marca de la bestia separará a los leales del Cordero, de los esclavos del dragón. Así comienza la gran tribulación, el tiempo de angustia más oscuro jamás visto. Pero la historia no termina ahí, porque aunque el enemigo parezca reinar por un breve momento, su reinado está contado, limitado y condenado. El cielo no permanece en silencio. Las trompetas suenan, los sellos se abren, las copas de la ira de Dios son derramadas. Y desde los cielos, con poder y gran gloria, el Rey de Reyes se prepara para descender. El tiempo de Satanás se agota. El reloj profético está en sus últimos segundos. Y aunque el mundo esté sumido en confusión, el pueblo fiel sabe que el león de la tribu de Judá ya se ha levantado. El enemigo hizo su último intento, pero el trono de Dios jamás ha sido movido. La victoria está cerca. El juicio final está escrito. Y el adversario será derrotado de una vez por todas. El juicio final, la destrucción eterna del enemigo. El enemigo que sembró muerte desde el principio. El dragón antiguo, la serpiente engañadora, tendrá su fin definitivo. Después de todo su intento de destruir, dividir, corromper y devorar, Dios ha decretado su sentencia. La Escritura lo revela con majestuosa solemnidad. Y vi a un ángel descender del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-2. Por 1000 años será encerrado, incapaz de engañar a las naciones, preso en la espera de su juicio final. Pero incluso después de ese tiempo, cuando es soltado brevemente, Satanás no cambia. Reúne a los suyos para una última rebelión, una última guerra contra el Cordero, una última mentira, que rápidamente será silenciada por la justicia divina. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. No más tentaciones, no más acusaciones, no más muerte. El enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad, será eliminado eternamente. Y en ese día, toda lágrima será enjugada. El dolor dejará de existir. El pecado ya no tocará al pueblo de Dios. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, y una voz proclamará: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:3. El mal será solo un recuerdo. Satanás, un nombre olvidado. Y el reino de Dios será eterno, puro y glorioso, sin sombra de oscuridad, sin amenaza de rebelión. El fin del enemigo no es solo castigo, es justicia, es restauración, es victoria. Cristo ha vencido, y su victoria es eterna. No olvides darle me gusta al video, dejar un comentario, suscribirte y activar la campanita.